Y después, algo que muchos de ustedes son muy jóvenes, afortunadamente, y no lo recuerdan, pero que me impactó mucho, y que fueron los deportistas desaparecidos después del golpe del 24 de marzo de 1976. Me impacta doblemente como ciudadana o triplemente como militante, pero además como vecina de la ciudad de La Plata. Acá también está Estela Carlotto acompañándonos, vecina de la ciudad de La Plata también, titular de Abuelas de Plaza de Mayo, porque de La Plata Rugby Club, que era uno de los mejores cuadros de rugby, no era el mío, pero era uno de los mejores cuadros de rugby de La Plata, si no el mejor, dicen algunos, desaparecieron 18 jugadores, muchos de los cuales eran muy amigos míos, conocidos: Santiago Sánchez Viamonte, Mariano Montequín, Moura, bueno, Roca, Marcelo Bettini, en fin, me retrotrajo aquellas épocas. Bueno, ahí escuchábamos a la presidenta en un acto en Tecnópolis. ¿Estabas ahí cuando dijo eso? Lo estaba mirando por televisión. Esto fue cuando lanzó, Inauguró. claro, cuando lanzó el canal Deporte B. Claro. Hizo un acto en Tecnópolis y estaba la tele de fondo y nada, escuchando el discurso de Cristina en segundo plano, y entra a nombrar Mariano Montequín, Santiago Sánchez Viamonte, y yo me sorprendí, dije, ¿cómo Cristina hablando de estos personajes que yo estoy investigando, que estoy buscando? Y en realidad yo no sabía hasta ese momento que Cristina los había conocido. Y después, nada, bueno, averiguando, me enteré que ella se vinculó al mundo del rugby acá en La Plata a partir de su primer novio, que era jugador de rugby. Entonces había conocido a muchos de los muchachos, bueno, además tiene que ver con la militancia y demás. Sí, eran generacionales además. Tal cual. Claro, es eso. Ahora, la presidenta hace hincapié en que empezaron a desaparecer en el 76, pero vos en realidad contás un caso, el primer caso que contás, lo asesinan en el 75. Sí, hay 3 casos anteriores al golpe. Contanos, por favor. 2 casos que los asesinan acá en La Plata, uno en Tucumán, en el Monte Tucumano, un militante de la ERP, en el 75. Los 2 casos de acá en La Plata fue a manos de la CNU, la Concentración Nacional Universitaria, que era un grupo parapolicial vinculado a la AAA, que, bueno, de la misma manera que la AAA, tenía como objetivo perseguir y asesinar opositores políticos, ¿no? A diferencia de lo que fueron los militares después del 24 de marzo, lo que hacía la CNU era, bueno, los secuestraba, los asesinaba y los tiraba en lugares alejados a La Plata. Entonces, bueno, encontraban los cuerpos. De hecho, bueno, Hernán Roca, que es el primer caso, lo encontraron asesinado por, creo, 21 o 22 balazos. Yo acá en el libro cuento, yo pude hablar con la hermana, que vive en Citibel, estuve en su casa una tarde, Araceli Roca, y me mostró, que es un momento todavía se me erizan los pelos, el cinturón que tenía Hernán puesto ese día, que tiene las marcas de las balas y algunas manchas de sangre. Y claro, me lo mostró y yo, me acuerdo, extendí el cinturón, lo veía y no podía creer lo que estaba viendo, ¿no? El cinturón que tenía puesto ese muchacho. Y después del 24 de marzo, ya la CNU quedó en segundo plano y empezaron ya a desaparecer cuerpos, ¿no? La metodología... Sí, de la dictadura, directamente. Ahora, lo que también es llamativo que vos contás en algunas de las historias es que el silencio, ¿no?, que envolvió a estas tragedias dentro del núcleo familiar, que muchos no se atrevieron o no se hablaba de este hijo, hermano desaparecido. Y cómo eso empezó a resurgir en los últimos años, ¿no? Sí, hubo muchos casos. Yo supongo que, bueno, durante los años de dictadura, que no se hablara del tema, probablemente tuviera que ver con el miedo, con el terror que infundía en esos años hablar sobre estos temas. Pero ya, bueno, con la vuelta de la democracia, digo, uno supone, o yo intuía,
que la situación de alguna manera podía cambiar, pero muchos familiares me dijeron que no, que el silencio se mantuvo en muchas familias y que no hablaban de sus víctimas hasta hace 7, 8 años atrás, que por distintos motivos volvieron a hablar del hermano, del hijo, del padre que desapareció en los 70. Y es muy fuerte, ¿no? La imagen de la familia de alguna manera blindada, ¿no? que prefiere mantener un telón con respecto al familiar directo que está desaparecido. Sí. De hecho, bueno, recién te hablaba de Araceli Roca, sí, la hermana de Hernán Roca, la primera víctima. Ella publicó hace muy poquito un libro, Silencio de Familia, que cuenta esto. Ella dice que recién a partir de 2006 pudieron hablar en su familia, pudieron volver a hablar de Hernán, con sus 2 hermanos y su madre. Que entre el 75, que lo asesinan, y el 2006, de eso no se hablaba en la familia. Es fuerte, la verdad que es muy fuerte. Es terrible. Sí, es terrible, es terrible. La imposibilidad también de hacer un proceso de un duelo, sí, sin cuerpo, pero que todavía es más doloroso, ¿no? Sí, sí, todo lo que tiene que ver con la memoria y el recuerdo es permanente, sistemático. Hay la historia, hay un hermano, por ejemplo, que es médico, y el hermano en la casa donde vivía sufrió un operativo. Durante todo un día la casa estuvo tomado por un grupo de tareas, con lo que significa que un grupo de tareas tomara la casa. La tomaban literalmente, claro. Te llenaban de uniformes armados, la cuadra, esos operativos gigantescos. Bueno, de ese episodio este hermano no se acuerda de nada, lo borró, claro, absolutamente de su memoria. Hay otro caso de una hija de uno de los rugbyers desaparecidos que me confesó de alguna manera, que cuando secuestraron a su papá, ella tenía 2 años, entonces era muy chiquita y no tiene ningún recuerdo, que entonces los recuerdos se los tuvo que inventar. Y ella es consciente de que se inventó esos recuerdos. Ella sabe que esos recuerdos son inventados. Pero me dice, no me los toques porque es lo único que tengo de mi viejo. ¿No? Entonces, digo, hay muchas historias que giran en torno a esto, a la memoria, al recuerdo, al olvido. Y el tema de la reapertura de los juicios y bueno, todo lo que ha sido los juicios sobre el circuito CAMS, supongo muchos de ellos han sido testigos también en estos juicios, ¿no? Claro, bueno, Julián Axat, sin ir más lejos. Sí, ahí también contás la historia contanos un poco lo que pasó con Julián Axat cuando fue a dar su testimonio, ¿no? Hay una historia que es para mí una de las más emotivas del libro. Julián Axat da su testimonio en una audiencia por el juicio de La Cacha, y después de dar su testimonio, meses después, él va a otra audiencia y está sentado en el público. En esa audiencia habla una sobreviviente que estuvo en La Cacha. Esta mujer dice, sí, yo estuve detenida y estuve en La Cacha con el matrimonio Axat. Y estaba Julián sentado en las butacas y dice, y la verdad que debo agradecer porque ese matrimonio me salvó. Yo estuve ahí, llegué muy golpeada, bueno, todo lo que significa haber caído en un centro con destino de detención, y ellos eran súper optimistas, cantaban, nos arengaban, nos alentaban a todos, y gracias a ellos yo pude sobrevivir. Y dijo, y siempre me hablaban de su hijo, de su niño, que tenía 2 años, y la verdad que no lo conozco, dice ella, nunca lo pude ver, pero ellos siempre me hablaban de su hijo. Termina esa audiencia y Julián, que estaba sentado, la va a encarar a la mujer. Y se mira y le dice, yo soy Julián, el hijo del matrimonio Axat que te salvó en La Cacha. Y bueno, se abrazaron, lloraron. Bueno, esto me lo contó Julián y cuando me lo contó yo casi me quiebro. Cuando lo escribí me emocioné, cuando lo leí me emocioné. Ahora que lo cuento se me pone la piel de gallina. Es muy fuerte, es muy intenso. Y
Son, nada, historias que tienen que ver con... A ver, yo cuando empecé a escribir el libro tenía como objetivo inicial reconstruir 20 historias de vida. Sobre la marcha, a partir de que me encontré con estos relatos, a partir de que me encontré con hijos, hermanos, padres que me contaban esto que te estaba contando, es que ahí decidí que esto también tenía que contarse. Yo necesitaba contar también lo que le pasó a un hijo, a un hermano, a un padre hoy y lo que le está pasando, ¿no? Hay familiares que todavía padecen las ausencias, que todavía extrañan, que no pudieron hacer duelo, que mantuvieron silencio durante años, que se inventaron recuerdos. Un montón de cosas le pasa todavía a la gente y al entorno. Y le sigue pasando y le va a seguir pasando. Entonces yo necesité también contar eso, ¿no? El horror de estas 20 víctimas no terminó en el 83, ¿no? Para el entorno sigue. Ahora, ¿y cómo decidiste? Porque, bueno, frente a estas historias que son que te atraviesan, ¿no? Ante las cuales es imposible tomar distancia porque te conmueven en lo esencial, decidiste también asumir un riesgo que es contarlo en primera persona, narrarlo en primera persona. Sí. ¿Cómo decidiste eso? Que no es nada fácil No es para nada un sencillo, periodista no es nada sencillo. involucrarse desde ahí, Sí. ¿no? Y al mismo tiempo mantener una distancia que te Sí. permite eso, la rigurosidad en el relato, ¿no? Sí, en lo estrictamente narrativo, mi objetivo inicial era, yo iba a contar 20 tragedias, ¿no? Iba a contar 20 historias tremendas. Y yo no quería que el libro sea triste, yo quería que sea emotivo, que emocione, que haya historias que de alguna manera te generen emociones, pero tampoco quería que sea una tragedia tras otra, ¿no? Que a la tercera historia no podés seguir leyendo Claro. porque es un bajón, ¿no? Entonces, las tragedias están contadas, pero están también rodeadas de emociones. Eso creo que es lo que le da, que lo hace más llevadero. Estas historias que yo te acabo de relatar. Y con respecto a lo estrictamente, bueno, narrativo, elegí contar por ejemplo, lo que pasó en los 70 en presente, ¿no? Yo digo, Jorge Moura va, Jorge Moura dice, lo atrapan, lo esperan en tiempo presente. Y en algunos casos decidí involucrarme y contar en primera persona esto que te contaba antes de la mamá de los Moura, ¿no? ¿Qué me pasó a mí en ese momento? ¿O qué me pasó cuando Araceli Roca me mostró el cinturón? ¿O cuando Araceli Roca me hizo escuchar un cassette de su hermano con canciones de amor que le había grabado a la novia? Es estremecedor. Me genera un montón de cosas. Y yo tuve hasta la necesidad de volcar eso también, ¿no? Que tal vez son recursos que una nota periodística de las que hacemos habitualmente no te lo permiten. Y son, casi te diría, hasta un lujo que sí te permite un libro, ¿no? Bueno, seguimos hablando en el próximo bloque con Claudio Gómez, autor de Maten al Rugbyer.